Sindicato Mexicano de Electricistas. En conferencia de prensa, José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, habló acerca de las implicaciones políticas de la queja interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. El pasado viernes 24, una comisión del sindicato integrada por nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores, nuestro compañero Pablo Rodríguez Álvarez, secretario de Economía, nuestro compañero Fernando Muñoz Ponce, tesorero del sindicato, su servidor, Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior, y nuestro compañero licenciado Jorge Carvajal Smith, que él es del cuerpo jurídico del sindicato. Hicimos entrega de la queja. En esta queja estamos señalando como responsables de las violaciones a nuestros derechos humanos al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a 5 de sus secretarios de Estado y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí alegamos que nuestro derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a las garantías judiciales, al principio de igualdad de armas y nuestra libertad de asociación fueron violentados por estos funcionarios del Estado mexicano. La queja narra, clara, precisa y contundentemente de qué modo el Estado mexicano violó los derechos humanos y laborales de los trabajadores agremiados al ESME, que cuando fuimos desalojados violentamente de nuestros centros de trabajo el 10 de octubre del 2009, con la promulgación del decreto de extinción de nuestra fuente de trabajo, la campaña mediática de linchamiento en contra de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas, y también por la persecución, represión y encarcelamiento de destacados sindicalistas de nuestra organización que, luchando por su derecho al trabajo, encontraron una respuesta represiva por parte del Estado. Estamos señalando que el gobierno de Felipe Calderón transgredió los tratados, convenciones, protocolos y acuerdos suscritos por México con la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Con esta actuación, el Estado mexicano transgrede en forma grave el principio de convencionalidad consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al artículo 133 de la misma. Por el lado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus 11 ministros, la queja los acusa de haber violado el derecho al debido proceso. La Suprema Corte de Justicia, como ustedes saben, revocó el amparo que nos había otorgado el Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo, que nos daba derecho a la sustitución patronal, toda vez de que para el Tribunal Colegiado de Circuito no puede ser considerada como una causa de fuerza mayor y caso fortuito la decisión de Felipe Calderón de decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro. También subrayó el Tribunal Colegiado que la actividad económica no se interrumpió, que con las mismas instalaciones, bienes y infraestructura de Luz y Fuerza del Centro, quien la sustituyó, Comisión Federal de Electricidad, mantuvo el suministro de energía eléctrica en el país, en la zona centro del país, y que por tanto esta empresa pública debiera ser el patrón sustituto de los trabajadores que fuimos injustificadamente despedidos a partir del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. La queja va acompañada de testimonios de las víctimas del Estado mexicano y contundentes pruebas de actuación violatoria de nuestros derechos humanos por parte del Estado. La queja ha sido recibida, registrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el grupo de registro. Esta va a determinar si la petición cumple con los requisitos mínimos para poder darle trámite al Estado mexicano. Siendo así, como va a ser, una vez que se le da trámite al Estado mexicano, la queja pasa a la mesa de la sección Mesoamérica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano podrá hacer sus observaciones. Estas observaciones se trasladan a los peticionarios para poder hacer su contrarréplica, y más adelante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta un informe y decide sobre la admisibilidad de la queja.
Durante todo este proceso, es importante destacar, queda abierta la posibilidad de encontrar una conciliación entre las partes mediante el procedimiento conocido dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la solución amistosa. También informamos que la delegación del sindicato que hizo esta visita a Washington tuvo reuniones con otras instancias de carácter sindical y de organizaciones de derechos humanos. Tuvimos reuniones con la AFL-CIO, que es la central más importante de los Estados Unidos, y también con el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, con quien compartimos información relativa a la queja y solicitamos asesoría para su gestión. Más adelante estuvimos en la ciudad de Nueva York, donde nos reunimos con integrantes del Tribunal Internacional de Libertad Sindical y dirigentes locales de SIU, que es el Sindicato Internacional de Empleados Públicos, la segunda central más importante de los Estados Unidos, quienes nos dieron solidaridad a nuestra organización y se comprometieron a respaldar sus demandas en el plano internacional. Por último, en relación al plantón instalado desde el día de ayer en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación en demanda del cumplimiento de los acuerdos con esta dependencia, estamos solicitando una reunión de trabajo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el fin de alcanzar una solución definitiva al conflicto. Jorge Carvajal Smith, representante jurídico de la organización electricista, ahondó en el tema. Para poder comparecer ante la Corte Interamericana hay que llenar un formato con mínimos requisitos mediante los cuales debemos identificar a la víctima e inclusive a los familiares de la víctima para que precisamente la Corte y la Comisión puedan resolver. Entonces, ese formato precisamente se hizo con esas características de poder identificar plenamente a las víctimas que interponen la petición. Fueron 13.169 trabajadores despedidos quienes llenaron el formato, más 5.051 jubilados que también llenaron el formato y fueron los que comparecieron directamente como víctimas. También es importante aquí citar que comparece también en carácter de víctima el Sindicato Mexicano de Electricistas. Si bien es cierto, la Corte no ha determinado en forma tajante si los sindicatos pueden comparecer, sí hay un principio que se llama grupo de personas, mediante el cual la Corte ha permitido que algunos sindicatos comparezcan directamente ante la comisión. Entonces, precisamente se llena este documento. Todavía se pueden agregar más compañeros en un futuro. Tenemos todavía 2 meses más para el vencimiento de los 6 meses que establece la Corte. La comisión pudiéramos presentar una queja adicional o adherirlos a esta misma queja. La Corte, la queja adicional, la petición adicional, se tiene que referir o tenemos que ligarla a esta petición para que haya una acumulación. Pero bueno, los que comparecemos directamente son trabajadores despedidos, jubilados y el Sindicato Mexicano de Electricistas, precisamente como un grupo de personas que se vio violentado también su esfera de derecho. Conocer los mecanismos que utiliza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es importante. Esto, además de saber que las estrategias del Sindicato Mexicano de Electricistas van más allá del ámbito jurídico. Por ello, la implantación de un plantón frente a la Secretaría de Gobernación. Al respecto, Martín Esparza Flores, secretario general del SME, explica. Sí, algo que hay que informar al pueblo de México es sobre cómo funciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión funciona con aportaciones económicas que hacen los países que integran la Organización de Estados Americanos. Y entonces queremos señalar que es una vergüenza para el país que la Comisión Nacional de Derechos Humanos funciona con un presupuesto 20 veces más que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y México es el país que más quejas
tiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una grave contradicción, que mientras que aquí en México tienen un aparato administrativo y burocrático, no resuelve las múltiples violaciones a derechos laborales, a derechos humanos de los mexicanos, y no se observa que tienda a mejorar. La Comisión Nacional jamás se pronunció sobre la violación a los derechos laborales de los trabajadores, desde todo el procedimiento del despido injustificado, y tampoco se pronunció cuando ya estaba una sentencia a favor de los trabajadores, y tampoco se pronuncia sobre la resolución de la Corte. Al final dice en su documento que entregó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice, si bien es cierto que los derechos laborales están en el marco jurídico, conforme a lo que establece la Constitución, el artículo 123, y la Ley Federal del Trabajo, más los tratados internacionales, dice, pero la Corte, que es la última instancia jurisdiccional en este país, resolvió revocar el amparo, por tanto la Comisión Nacional no se pronuncia si hubo o no violaciones a los derechos de los trabajadores. Y hoy hay una prueba más, fíjense que acaba de resolverse la entrega del documento blanco, que es de la desincorporación por extinción de luz y fuerza del centro. Y curiosamente en el libro blanco habla de indemnización por despido injustificado de los trabajadores y cómo manejaron discrecionalmente los recursos para poderles dar un bono para ir a renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo. Pero también cómo la Suprema Corte resuelve diciendo que el decreto era constitucional cuando se le pidió la información sobre un procedimiento normativo para cumplir con lo que establece la propia ley, de que la Junta de Gobierno del organismo Luz y Fuerza del Centro debió de haber hecho una reunión extraordinaria para poder explicar o aprobar la extensión. Después, entre la titular del sector y la Secretaría de Hacienda, debieron de haber notificado a la Cámara de Diputados, a la Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento, para decir cuáles son los motivos de la extinción. Y pedimos los documentos a través del IFAI, y la respuesta es que no existen. No cumplieron con todo el procedimiento administrativo, y sin tener todo el expediente, la Suprema Corte resolvió diciendo que el decreto era constitucional. Y hay algo muy relevante en la reunión que tuvimos con el Centro de Justicia Human Rights de R.F. Kennedy, Robert F. Kennedy. Nos recibió el director, es Santiago Cantón. Él estuvo 11 años como secretario ejecutivo de esta comisión. Revisó la queja y dijo, la queja está muy bien elaborada, vamos nosotros a ayudar a revisar. Dice, hay que hacer un trabajo de cabildeo. Dice, y esta queja es un precedente importante para todos los trabajadores del continente. Dice, en esta Comisión Interamericana no hay una legislación que garantice los derechos de los trabajadores. Por tanto, hay una estrategia que vamos a llevar a cabo. ¿Cuál es? Llevar esta queja a todas las embajadas de los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos, a las centrales obreras de los trabajadores, a las principales, para explicarlo y que esto sea un precedente importante para luchar porque se garanticen los derechos de los trabajadores ante el abuso de gobiernos y patrones. Queremos señalar que el plantón que se instaló ayer, hay un acuerdo de nuestra base que no se levanta en tanto no haya una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón. ¿Cuáles son las demandas del sindicato? Una es que se establezca ya el mecanismo de lo que ellos ya autorizaron para la jubilación de los trabajadores que cumplen con sus requisitos en términos del contrato colectivo de trabajo para jubilarse. Dos, iniciar el estudio técnico, operativo, administrativo y financiero para la reinserción laboral y productiva en el sector eléctrico de todos los trabajadores que no alcanzan ese derecho a la jubilación. Y como tercer punto es concluir ya el trámite administrativo sobre nuestro compañero preso político, Jorge Ulises Uribe Gauna. Esas son las demandas, por eso decimos que ya para que se destrabe y concluya este conflicto, pues ya
está en las manos del propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Señalar que es un plantón civil, pacífico, en el marco de nuestro derecho democrático que tenemos en este país. No tiene como finalidad obstruir ninguna avenida, ningún negocio.